Últimamente no se han dado cuenta de muchas cosas que hacemos constantemente que parecen ser simples, pero en realidad tienen mucho más impacto de lo que creemos, y muchas veces no nos detenemos a ver si lo que estamos haciendo está bien o mal. Hola, soy Lucía Caru. Y yo soy Ariadna Sánchez. Y yo, Marla Lobato. Y en este video les vamos a hablar de un tema que en realidad parece difícil por la cantidad de información que hay, pero es algo que vivimos en el día a día de nuestra vida. La importancia de la filosofía en los problemas éticos de la actualidad. Actualmente vivimos en una sociedad donde constantemente nos enfrentamos a situaciones éticas muy complicadas. Esto no es algo lejano ni es algo complicado solamente para los expertos, es algo que vivimos todos los días. Por ejemplo, desde que posteamos en redes sociales hasta cómo tratamos a la gente que nos rodean. Además, la época en la que vivimos también ha cambiado muchísimo. Los cambios culturales, la tecnología han cambiado mucho la forma en la que pensamos y actuamos. Y todo esto surge en un momento histórico donde hay demasiada información, pero no muchas veces sabemos interpretarla. Por eso surgió una pregunta clave: ¿la filosofía realmente sigue sirviendo para la actualidad? Desde sus inicios, la filosofía ha buscado comprender cómo actuamos y por qué. No solo busca la respuesta correcta a las preguntas, sino comprendernos más como personas. Para Aristóteles, ese bienestar se logra con la virtud, algo que se construye con el tiempo. Es decir, no basta conseguir reglas externas, sino quién eres cuando nadie te ve, qué decisiones tomas y qué tipo de persona estás construyendo con tus acciones. Es por eso que muchas veces tomamos decisiones sin pensarlo bien. O sea, por ejemplo, vemos algo en TikTok o en Insta o escuchamos una opinión muy fuerte de una persona y creemos que tenemos que pensar así, aunque en realidad nunca nos detuvimos para analizar bien si eso era lo correcto. Sí, literal vivimos en una época donde todo pasa rapidísimo. Siempre estamos viendo tendencias, opciones, las cancelaciones y las noticias. Y realmente reaccionamos casi siempre por impulso porque ya nadie se da el tiempo de reflexionar las cosas. Y ahí es donde entra muchísimo la filosofía, porque aunque muchas personas crean que ya no sirve, la filosofía justamente busca eso, que busques más allá de lo superficial, que no solamente hagas las cosas por lo que los demás dirán, sino porque tú entiendes lo que estás haciendo. Por ejemplo, algo que pasa muchísimo actualmente es que confundimos la felicidad con el placer instantáneo, como por ejemplo el tener likes, sentirnos bien un rato, salir, pero eso muchas veces dura muy poquito. Y eso Aristóteles ya lo cuestionaba desde hace mucho tiempo. Él decía que la felicidad real no era nada más sentirte bien en un momento, sino tenías que construir una vida que tuviera sentido. O sea, tenías que estar orgulloso de ti y de las decisiones que tomaste. Y esto pega muchísimo actualmente porque nos la pasamos buscando la felicidad inmediata. Y esto hace que no establezcamos relaciones verdaderas, ya que siempre buscamos todo rápido, entonces no conocemos a la persona. Y esto hace que no establezcamos relaciones verdaderas, ya que siempre buscamos todo rápido, entonces no conocemos a la persona. También otra idea súper importante de Aristóteles era el justo medio, que habla de tener un equilibrio. Y siento que actualmente eso es algo muy difícil, porque literal o amas a alguien o lo odias, o reaccionas mucho o no reaccionas. Sí, literalmente parece que todo tiene que ser exagerado para llamar la atención y eso afecta en cómo tratamos a las personas y cómo resolvemos los conflictos. Y muchas veces reaccionamos sin pensar y sin escuchar realmente al otro. Y eso se relaciona muchísimo con las redes sociales porque desde que llegaron han cambiado la forma en la que convivimos socialmente. Todo lo que pasa, todo lo que pensamos, todo lo que se escucha es a través de las redes sociales. Y eso ha hecho que también la manera en la que convivamos sea diferente. Y junto con eso también aparecen muchísimos problemas éticos, como por ejemplo la inteligencia artificial. Sí, la IA nos puede ayudar muchísimo como seres humanos, pero también aparecen muchas preguntas sobre privacidad, sobre límites y también cosas que podríamos seguir haciendo los seres humanos. O incluso situaciones más cotidianas, como compartir información falsa sin ser verificada o atacar a personas desde una cuenta anónima. Y eso es algo que vivimos todos los días. La tenemos como muy normalizada sin saber el impacto que tiene. Y lo interesante es que aunque muchos de esos problemas parezcan modernos, muchas preguntas ya habían sido pensadas desde filósofos como Kant. Kant habla muchísimo sobre actuar con principios, y no solo por el impulso o por la convivencia. O sea, se refiere a no hacer algo solo porque te beneficia a ti en ese momento. Es más bien como pensar si eso realmente estaría bien
que toda la gente actuara de esa manera. Y aunque sea una idea súper sencilla, honestamente cambia mucho la forma en la que ves las cosas, porque ya no piensas nada más en ti, sino piensas en las acciones o lo que le afecta a las personas. Y siento que eso actualmente hace muchísima falta porque aunque a veces hablemos sobre justicia o igualdad, realmente no nos ponemos a reflexionar lo suficiente sobre qué implican esos conceptos en la vida diaria. También hay muchas personas que piensan que la filosofía no sirve porque el mundo ha cambiado demasiado. Y sí, la sociedad de ahorita no es la misma que la de hace unos siglos, pero las preguntas principales siguen siendo las mismas. Porque al final de cuentas nos seguimos preguntando qué está bien y qué está mal, cómo deberíamos de actuar o quién queremos ser. Entonces, si ignoráramos la idea filosófica solo porque son antiguas, no tendría mucho sentido. Además, cuando no tenemos bases o principios claros, muchas veces terminamos guiándonos por emociones momentáneas que opina la mayoría y eso puede generar muchísima confusión. En cambio, la filosofía te enseña a argumentar, cuestionar y pensar en ti mismo. Y honestamente yo creo que es algo súper importante hoy en día, porque vivimos en un mundo con demasiada información. Pero tener mucha información no necesariamente significa que la entendemos. Muchas veces consumimos mucho contenido y pues realmente no nos estamos deteniendo a analizar qué estamos consumiendo y cómo influye en nosotros. Y justamente ahí es donde la filosofía sigue siendo necesaria, porque te obliga a reflexionar, a preguntarte por qué haces las cosas, cuáles son tus valores y qué consecuencias tienen estos mismos. Y aunque a veces parece que la filosofía es algo súper teórico y lejano, en realidad está presente todos los días. Desde cómo tratas a una persona, cómo resuelves un problema y hasta en cosas muy básicas como decir la verdad y asumir la responsabilidad en algo. También está en cómo entendemos conceptos como libertad, justicia, igualdad o respeto, porque siempre usamos esas palabras, pero nunca nos detenemos a realmente pensar qué significan esas palabras. Y justamente por eso creemos que la filosofía sigue siendo importante actualmente, no porque tenga las respuestas exactas, sino porque nos ayuda a pensar de una manera más consciente y crítica. Porque al final vivimos en una sociedad donde constantemente sentimos presión por encajar o seguir tendencias. Y aprender a reflexionar se vuelve algo muy importante para poder seguir tus propias ideas. Tampoco se trata de seguir las mismas ideas de hace siglos, sino se trata de cuestionar, analizar y adaptar las ideas a lo que estamos viviendo actualmente. Porque aunque el mundo cambie muchísimo con el tiempo, seguimos siendo personas que buscan entender cómo vivir mejor, cómo convivir mejor con los demás y cómo tomar decisiones propias y conscientes. Y aunque muchas veces pensemos que la filosofía solo nos va a servir para una clase o para aprender teorías antiguas, están muy equivocados porque realmente la filosofía está más presente de lo que creemos. Porque al final todas las personas tomamos decisiones y la forma en la que decidimos actuar, tratar a las demás personas o entender el mundo también refleja nuestros valores y nuestra manera de pensar. Entonces, más que memorizar filósofos, creemos que es muy importante aprender a reflexionar y construir nuestras propias ideas de una manera consciente. Especialmente actualmente porque vivimos rodeados de información, de presión social y de cambio constante. Y aunque obviamente no hay una respuesta para todo y específica, es bueno cuestionarnos y reflexionar acerca de todo lo que vivimos día con día. Muchas gracias por ver este videoblog y esperamos que esto les haya dejado mucho de qué pensar. Gracias por ver.